Bien, queridos amigos, y en este bloque vamos continuando con estas catequesis de la devoción a la Divina Misericordia. Y aquí hay que destacar que la devoción a la Divina Misericordia no es otra cosa que una espiritualidad hacia Jesús resucitado que muestra su amor misericordioso sin excepción a todo hombre, y especialmente a las almas que se consideran más pecadoras. Entonces Jesús quiere que su amor misericordioso llegue sin excepción a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a todo joven, a todo anciano. Y por eso la fiesta de la Divina Misericordia, porque la fiesta de la Divina Misericordia es una prolongación del misterio pascual, que de hecho la liturgia nos los presenta. Lo que Jesús está haciendo es destacar ese misterio que ya estaba en la liturgia el domingo inalvis, el domingo segundo de Pascua. Entonces Jesús quiere que ese día los sacerdotes prediquemos sobre la misericordia. Bueno, y este año yo creo que la misericordia debe ser el núcleo, ¿no? La nota característica también de nuestras predicaciones, porque todo el año está dedicado a la misericordia, el mayor atributo de Dios Padre. Bueno, ahora vamos a destacar, ¿verdad?, la persona de Santa María Faustina Kowalska, a quien Jesús llama apóstol de la Divina Misericordia, y el mismo Papa Francisco, en la bula de indicción del Año de la Misericordia, la única mujer que menciona en la bula es a Santa María Faustina Kowalska y la denomina apóstol secretaria de la Misericordia. ¿Quién fue Santa María Faustina Kowalska? Es un gran personaje y seguramente uno de los personajes más relevantes femeninos del siglo XX, como fue también Edith Stein, Madre Teresa de Calcuta, Sor Lucía de Fátima, porque también los escritos de Sor Lucía de Fátima se han extendido en el mundo entero. Se ha abierto el proceso de beatificación de de esta pastorcita, la tercera pastorcita de Fátima, ¿verdad? Sor María Lucía de Fátima. Entonces, Santa María Faustina Kowalska pertenece a este elenco de mujeres que han adornado la santidad de la Iglesia en el caminar del siglo XX, ¿no? Ella vive en época de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, los días antes de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se percibía esta situación, ¿verdad?, difícil, conflictiva en Europa. Y ella tiene estas revelaciones de Jesús antes de ingresar al convento y durante su vida religiosa. Los escritos de Santa María Faustina Kowalska, como las devociones que aparecen en los escritos, se han extendido en los 5 continentes. Por esta razón, el episcopado polaco ha solicitado ya a 2 papas, el Papa Benedicto XVI y el actual Papa Francisco, que se pueda considerar el doctorado eclesial a Santa María Faustina Kowalska. La última doctora de la Iglesia, ¿verdad?, fue el doctorado de Santa Hildegarda de Bingen, que el Papa Ratzinger, Papa Benedicto XVI, pues tuvo el gusto, ¿verdad?, de declarar. Es una santa también que tiene unos escritos muy interesantes, ¿verdad?, y habla de algunas revelaciones particulares también que el Señor le confió. También tenemos como doctora de la Iglesia Santa Teresa de Lisieux y Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, ¿verdad? Y ahora el episcopado polaco está pidiendo que Santa María Faustina Kowalska sea declarada doctora de la Iglesia Católica. Bueno, porque sus escritos tienen algo muy importante para los tiempos que vivimos y sus escritos profundizan un aspecto teológico, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura en profundidad, como es
la misericordia de Dios, ¿no? Entonces vamos a hablar de Santa María Faustina Kowalska. Santa María Faustina Kowalska se conoce, ¿verdad?, en el mundo de la espiritualidad cristiana católica como apóstol de la Divina Misericordia. Ha sido incluida por los teólogos entre los místicos más destacados de la Iglesia Católica. Nació como la tercera hija entre 10 hermanos de una pobre y piadosa familia campesina de la aldea de Glogowiec. Imagínense, 10 hermanos. Esta es la razón por la que también ella no pudo continuar sus estudios y en un tiempo tuvo que encargarse del sostenimiento de sus hermanitos y tuvo que trabajar como empleada doméstica. Y esta es la razón también del por qué ella no pudo culminar sus estudios de primaria, no solo de secundaria, porque salvo pudo aprender a leer y a escribir. Imagínense ustedes, ¿no?, con esos pocos recursos, cómo hoy se está pensando en declararla a ella doctora de la Iglesia. Entonces, conociendo un poquito más la vida de Santa María Faustina Kowalska, en el santo bautismo celebrado en la iglesia parroquial de Świnice, se le impuso el nombre de Elena, es su nombre de pila bautismal. Desde pequeña se destacó por la piedad, el amor a la oración, la laboriosidad y la obediencia, y por una gran sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar no duró ni siquiera 3 años, ya que al cumplir los 14 años abandona pues la casa familiar para trabajar de sirvienta en Alexandrov y Lodov, mantenerse a sí misma y ayudar a sus padres. Desde los 7 años, Elena sintió en su alma el llamado a la vida religiosa, 2 años antes de recibir la primera comunión. Pero sus padres no le dieron el permiso para que entrara en el convento. Fíjense qué interesante que Jesús pone en su corazón el deseo de que esta niña sea totalmente de Él. Y sus padres, siendo cristianos, católicos, practicantes, se oponían. Quizás porque veían en ella una fuente de ayuda, de sostenimiento económico para la familia, para los demás niños. Pero también en el fondo, seguramente, ¿verdad?, no entendían la importancia de la vida religiosa. Como hoy día, muchos padres de familia no comprenden eso, claro. A veces con razón, porque ven que un hijo o una hija les debe ayudar a ellos económicamente, pero en muchos casos, y en la mayoría de esos casos, no comprenden la importancia que tiene la vida consagrada. Y eso se puede entender de parte de un agnóstico, de un ateo, y de alguien que no sea cristiano católico, pero de un cristiano católico que no vea como positivo y algo bonito, como un don, que uno de sus hijos sea llamado personalmente por Jesús para servir a la iglesia. Realmente esto es inaceptable. Porque para el cielo, la vocación más digna, la más linda, la más importante, la que más puede ayudar a la salvación de las almas es la vocación a la vida consagrada. Porque una persona en el silencio de la vida claustral o sirviendo en un apostolado está conquistando almas para el paraíso, está extendiendo el reino de Dios. Ni ser médico, ni ser abogado, ni ser arquitecto, ingeniero, astronauta, político, es tan importante en la sociedad como la vida consagrada. ¿Y saben en qué yo me fundamento para afirmar lo que acabo de decir? En la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no fue abogado, Cristo no fue ingeniero, Cristo no fue médico, Cristo no fue arquitecto, no fue astronauta, fue consagrado
Su vida en la tierra fue un servicio total al reino de Dios por la salvación de las almas. Y Jesús quería que hombres y mujeres pudieran reproducir en el mundo esta misma vida que Él había llevado. Por eso instituye no solamente la vida sacerdotal, el orden sacerdotal, sino también la virginidad y el celibato consagrado. Por eso ningún cristiano católico debe hablar mal de las religiosas ni los sacerdotes que viven el celibato. Porque la vida célibe y la vida de la virginidad fue instituida por el mismo Jesús. Algunos se hacen eunucos, dijo el Señor, por amor al reino de los cielos. ¿Y cuál es el fundamento teológico de esta vida? La vida de Cristo, lo que Él mismo vivió. Y Él propuso a sus seguidores, sobre todo aquellos que Él llamó personalmente para que lo siguieran. Entonces hay dos formas de servir al reino de Dios. En el mundo, en la profesión que cada uno puede desempeñar y en el celibato de la virginidad consagrada, en la obediencia radical, siguiendo el ejemplo de Cristo y también viviendo en la pobreza, en la austeridad. Lo que conocemos en la iglesia, ¿verdad?, como la vida religiosa, la vida consagrada. ¿Quiénes son los religiosos? Los que siguen de cerca a Jesús. Porque Jesús llamó a algunos para que estuvieran con Él. Estar cerca de Jesús y servir a Jesús sin división. Porque dice el apóstol Pablo que aquel que se casa tiene su corazón dividido. De hecho, tiene que amar y servir a su esposa, servir a sus hijos. Pero el célibe se entrega totalmente al reino de Dios, se entrega totalmente a Cristo. Entonces, en la historia de la iglesia, Jesús ha elegido a algunas mujeres para ser espiritualmente esposas suyas. Y una de esas mujeres privilegiadas, quien Jesús llamó para ser su esposa mística, espiritual, fue Santa María Faustina Kowalska. Pero sus padres no entendieron este llamado. Y este llamado se dio en ella antes de hacer su primera comunión. Desde los 7 años sintió el deseo de ser toda de Jesús. Y luego, bueno, tuvo que salir de su casa para ayudar a su familia, pero con el deseo de ser religiosa. Ahora, conociendo un poquito más acerca de la vida de Santa Faustina, ¿verdad?, recordamos pues que ante la negativa de sus padres, la niña intentó apagar dentro de sí ese llamado que ella sentía de ser esposa de Cristo. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente que ella tuvo en una ocasión ya adolescente, que fue a un baile, y mientras bailaba con un chico, Jesús se le aparece ensangrentado, sufriente, y le dice: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Esas palabras para ella y esa visión fueron determinantes. Fíjense que aquí yo quiero resaltar este episodio porque Jesús no quería que Santa María Faustina Kowalska estuviera en un baile con un chico. Y para él, esa actitud de ella le hacía sufrir. Entonces, para aquellos cristianos católicos que piensan que no tiene nada bailar, lean el diario de Santa María Faustina Kowalska, léanlo. Jesús se sentía ofendido porque esta mujer estaba allí. Algunos dirán, bueno, pero es que era ella. Sí, era ella. Pero mira el contenido de esas palabras. O sea, a Jesús no le caía bien su participación en ese baile. Para él, estando ella allí, moviendo su cuerpo públicamente, para él eso era un motivo de ofensa. Entonces ella interrumpe el baile, llora, sale, va a una iglesia, se postra y entonces Jesús le dice que se levante y que vaya a Cracovia, un lugar donde Él le va a mostrar dónde debe estar. Ante esas palabras, pues, ella se impresiona y va en busca de ese convento donde Jesús la quiere. Vamos a un cambio, queridos amigos,
y luego volveremos con ustedes aquí en Catequesis Viviente, desde los estudios de Fe TV, el canal de la misericordia.